Hola vencedores y vencedoras, bienvenidos a su clase de Geografía de Venezuela. El día de hoy vamos a estudiar el siguiente tema. Vencedores, hoy vamos a hablar específicamente de la materia agraria. Vamos a ver los antecedentes de la política agraria en nuestro país. A su vez, vamos a explicar la especificidad en cuanto a la Ley de Reforma Agraria de 1960 y vamos a plantear cuál es la visión que le da el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación en función a la política agraria. Veamos la siguiente lámina. Antecedentes. Decreto 1817, Simón Bolívar. En el decreto 1817 teníamos la ley de repartición de bienes nacionales. ¿Cuáles bienes nacionales? Los bienes que eran confiscados a los realistas. En la Constitución de 1936 tenemos que en esta Constitución se fomentó la pequeña y mediana propiedad rural. En la Ley de Reforma Agraria de 1945, que es la primera en nuestra historia, a los días fue derogada. ¿Por qué? Por el golpe militar del 18 de octubre de 1945. Luego, la Ley de Reforma Agraria de 1948 tenía un espíritu de colonizar las tierras baldías, mas no de romper con el latifundio. Fue anulada por los gestores del golpe militar del 24 de noviembre de 1948. El Estatuto Agrario de 1949 continúa en el mismo orden, es decir, de colonizar las tierras baldías, mas no de romper con el latifundio. Luego entramos a la Ley de Reforma Agraria de 1960, que la vamos a explicar hoy. Ahora veremos el contenido de la Ley de Reforma Agraria de 1960. Vamos a hablar sobre el sistema latifundista, entre otras cosas. Los invito a ver la lámina. Ley de Reforma Agraria 1960. Eliminar el sistema latifundista. Este sistema latifundista es heredado de las instituciones coloniales y es trasladado a lo que son las instituciones republicanas. Vamos a estudiar en el día de hoy cuáles son las características del latifundio en nuestro país. La propiedad sobre la tierra planteaba en esta reforma agraria de 1960 las tierras de entidades públicas afectadas y destinadas a lo que son los planes y programas del Instituto Agrario Nacional, creado también en 1960. Tenemos las tierras privadas, que regía el Estatuto de la Función Social, y la propiedad agraria, que regía todo lo en cuanto a la adjudicación de tierras. No creó jurisdicción agraria. ¿Por qué decimos que no creó jurisdicción agraria? Porque en la Ley de Reforma Agraria de 1960
no tenía ningún procedimiento en materia agraria. Caso que no ocurre con la ley de tierras. Ahora la ley de tierras tiene todo lo que es la jurisdicción agraria, todo un procedimiento, todo lo que es la materia probatoria y cada uno de los pasos que hay que dar tanto en el área administrativa como en el área jurisdiccional. Por ello decimos, eliminar el sistema latifundista, el sistema que tenía de propiedad sobre la tierra y que no creó jurisdicción agraria, hoy en día no está ajustada a la realidad sociojurídica de nuestro país. Además, no respondía a las necesidades de los campesinos. Acá tenemos en la Cámara Ley de Reforma Agraria de 1960, el artículo 1. Decía, la presente ley tiene por objeto la transformación de la estructura agraria del país, transformación de la estructura agraria del país. Sin una estrategia clara, ahora en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario tenemos como estrategia fundamental la soberanía alimentaria. Luego continúa el artículo 1 y nos señala la incorporación de su población rural al desarrollo económico, social y político de la nación. Esto no se logró, el campesino cada vez era más excluido. Luego señala la sustitución del sistema latifundista por un sistema justo de propiedad, tenencia y explotación de la tierra. Continuó el latifundio. De hecho, disminuyó notablemente la producción agrícola en nuestro país. Reforma Agraria de 1960. Esta es una de las características. Los terratenientes vendían sus tierras a elevados precios bajo un avalúo ficticio al Instituto Agrario Nacional y este a su vez lo compraba a sabiendas de que era ficticio el precio de las tierras. Luego, el Instituto Agrario Nacional entrega tierras a familias campesinas de forma gratuita u onerosa. Y esas tierras que entregan son tierras que son considerados terrenos impropios para el cultivo, lo que hace que cada vez sea más excluido, más endeudado el campesino venezolano. ¿Quiénes se benefician de todo esto? La capa burocrática, los terratenientes y el Estado.
Una vez que hemos descrito la situación generada con la Ley de Reforma Agraria de 1960, cabe citarle lo que señala un autor venezolano, Federico Brito Figueroa. Veamos la lámina. En la práctica, el grupo social que mayores beneficios obtiene con la actual política de distribución de tierras es la burguesía rentista, peculadora y burocrática, que moviliza sus conexiones financieras y sus influencias políticas y valoriza de modo ficticio las tierras que presume serán compradas. Esto describe lo que explicábamos anteriormente, esa capa burocrática, los terratenientes y el Estado que se enriquecen con la venta de esas tierras con un avalúo ficticio. En este mismo orden de ideas, ahora vamos a destacar cuáles son las características de ese sistema latifundista que hemos venido hablando. Veamos la siguiente lámina. Características del latifundio. Tierras en pocas manos, es decir, el acaparamiento de las tierras cultivables. Pago de canon de arrendamiento. Los hacendados utilizaban a los campesinos, le daban las tierras para que las trabajaran y a su vez exigían un canon de arrendamiento por dichas tierras. Condiciones de trabajo de forma unilateral. Las condiciones de trabajo eran impuestas por el hacendado en cuanto a la jornada diaria de trabajo y en cuanto al salario. La inseguridad en la tenencia de la tierra. ¿Por qué? Por los desalojos constantes que se producen. En todo esto vemos que hay una cadena de explotación constante. ¿Por qué? Tenemos que los hacendados explotan a los campesinos y estos hacendados a su vez son explotados por las casas comerciales. Tenemos allí que ocurre lo que hemos llamado la explotación del hombre por el hombre. Esto trae como consecuencia una agricultura en atraso y en condiciones de dependencia.
estados liberales. Tienen como característica que la tierra y la propiedad son privilegios de unos pocos, es decir, el sistema latifundista, que es un régimen contrario a la solidaridad social. Caso contrario, en un Estado de corte humanista, democrático y social de derecho y de justicia, como es el que tenemos ahora en la República Bolivariana de Venezuela, en donde la premisa fundamental está en que la tierra al servicio de toda la población, dentro de los valores de solidaridad e igualdad de oportunidades. Muy bien, vencedores. Ahora los voy a invitar a ver un video para que observen cómo estos antecedentes que hemos venido hablando sobre la Ley de Reforma Agraria de 1960 se ejemplifican en la propia voz del presidente. Veamos. Apoyándose en una nueva constitución aprobada por referéndum, Chávez veía como su responsabilidad la concientización de los venezolanos. Por allá por los años 60 comenzaron a repartir tierra y títulos, pero nada de crédito, ni de apoyo técnico. Bueno, ¿y qué pasó con los campesinos? No llegó al campesino los beneficios del petróleo y de la riqueza nacional. Pues bien, eso ahora no puede ocurrir de nuevo, y ese es uno de los principios que están contenidos en la Constitución revolucionaria y bolivariana. Pero para eso hace falta la organización popular. La agricultura es la clave del crecimiento. Una agricultura de rápido desarrollo es condición necesaria para la transformación de toda la estructura económica de Venezuela. La producción de alimentos es fundamental para el desarrollo económico y social de la nación. Bajo el principio de todas las manos a la siembra, el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes asume el desarrollo de las escuelas productivas para crear en sus semilleros los hombres y mujeres que garantizarán la seguridad alimentaria de Venezuela. En el corazón mismo de las escuelas granjas y técnicas agropecuarias, se ejecutan proyectos de huertos y conucos escolares a la par de la cría de ganado caprino, ovino, porcinos y aves de corral, que forman a las nuevas generaciones de venezolanos en teoría y práctica de la Escuela del Trabajo Productivo. Una vez que hemos escuchado de la voz del presidente esa realidad histórica a partir de 1960, que no existía apoyo al campesino, ni de manera crediticia, ni préstamos, es decir, estaba excluido. Ahora los invito a realizar la siguiente actividad. Actividad. La Ley de Reforma Agraria de 1960 se correspondía con los intereses del campesinado venezolano. ¿Por qué?
bien, vencedores, en función de lo que nos dijo el presidente hace un momento en el video, él nos señalaba que a partir de 1960 no se le dio apoyo al campesinado en lo que son los préstamos, el incentivo de cooperativas para la productividad agrícola. Ahora vamos a analizar el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 en función de la política agraria en el gobierno bolivariano. Allí se prevé, entre otras cosas, ese incentivo a los créditos, al apoyo de tractores, a la productividad agrícola en general, para garantizar la soberanía alimentaria. Ellos primero hacen un diagnóstico de cuál es la realidad venezolana en cuanto a la agricultura y a partir de allí se dictan directrices y líneas generales de acción para subsanar la problemática. Veamos la lámina. Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007. Como ya les dije, se realizó un diagnóstico que arrojó lo siguiente: la agricultura venezolana enmarcada dentro de un sistema latifundista donde el sector campesino, sin posibilidades, migra a las principales ciudades. Ahora, con la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario del 2001, se prevé un proceso de democratización de la propiedad rural. Se procura con ello la equidad en la redistribución del ingreso y se garantiza a su vez la soberanía alimentaria. La tierra con vocación agrícola da la posibilidad de autosuficiencia alimentaria de la población. ¿Cómo? A través de la propuesta: triplicar la extensión de tierra cultivable y de las dedicadas a la ganadería que contribuyen a la dieta básica del venezolano. ¿Cómo lograrlo? Con el inicio de la adjudicación de tierras previo estudio, con fuentes de financiamiento, con créditos blandos, con créditos para tractores, etc. Además, darle prioridad a la conclusión de obras de infraestructuras adecuadas, sistemas de riego, almacenamiento, en sí mejorar los rendimientos y proteger las cosechas para una mejor calidad de vida del campesino en nuestro país. Uno de los subobjetivos previstos en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación es elevar la productividad agrícola. Esto va a depender de la actualización continua del productor en lo que se refiere a técnicas de producción, a sistemas gerenciales, etc. Investigación agropecuaria, tanto en centros como en institutos científicos. Reforzar la función del CIARA, INIA y del INSE agrícola.
estudio de suelos, certificación de semillas y centros de recría. Incremento de la producción agrícola como objetivo estratégico de la seguridad alimentaria. No debe ser factor de depresión de los precios. La importación debe ser suplementaria, mas no sustitutiva de nuestra producción nacional. Y el mercado interno se refiere a cubrir todas las necesidades de la población venezolana, pero con visión de exportar a precios competitivos dentro de un mercado internacional. Propuesta fundamental dentro de la política agraria planteada por el gobierno revolucionario se encuentran los incentivos para la agricultura, que el gobierno nacional, conjunto con los productores agrícolas, definirá el programa de incentivos fiscales y financieros en función de la prioridad que exige la seguridad alimentaria. Por ejemplo, tenemos que hace poco el convenio con China y Brasil para tractores. Estos tractores son dados a los campesinos y a los productores a través de créditos y a los pequeños y medianos productores. Estos créditos se caracterizan por ser créditos blandos, precisamente para incentivar el sector de la agricultura. Promoción de rubros bandera y estratégicos. Dentro de los rubros banderas tenemos palma africana, arroz, caña de azúcar, cacao, café, ganadería de doble propósito, pesca y acuicultura. Dentro de los estratégicos tenemos el algodón, el maíz blanco, sorgo, granos, leguminosas, raíces y hortalizas.
Vencedores, ahora vamos a recordar el contenido del equilibrio económico y el equilibrio territorial en cuanto a la política agraria. Veamos la lámina. En el equilibrio económico se plantea garantizar la seguridad alimentaria, la integración de cadenas productivas para la articulación de la agricultura, la industria y los servicios. Ya veremos cómo se integran esas cadenas productivas. Al garantizar la seguridad alimentaria, tenemos que se promueve el uso racional de la tierra agrícola. Ahora, ¿cómo lo logramos? Respetando el derecho de propiedad, erradicando el latifundio y penalizando la ociosidad de la tierra mediante un procedimiento que lo explicaremos en la próxima clase. ¿Qué nos tiene el equilibrio territorial? Aumentar la superficie ocupada. Nos señala que la agricultura es una actividad empleadora por excelencia, además descentralizadora en términos territoriales. Entre los objetivos están aumentar la superficie cultivada y proteger las áreas con potencial agrícola. Estos son requerimientos para el desarrollo del país y da garantía para el abastecimiento alimenticio de la población. Ocupación y consolidación del territorio. Estamos todavía dentro del ámbito del equilibrio territorial. Nos presenta diversificación productiva. Hemos hablado de la diversificación productiva en anteriores clases. Recuerden que la diversificación productiva nos prevé varios sectores: el sector de la agricultura, agroindustria, forestal, turismo, energía, entre otros. Localización de actividades económicas en las zonas de desconcentración con base a dotación de tierras, uso racional de los recursos naturales, insumos para la producción e infraestructura de apoyo. Cuando hablamos de las zonas de desconcentración con base a, nos estamos refiriendo a los ejes desconcentradores.
tenemos como gran objetivo democratizar la propiedad de la tierra. ¿En función de qué? De lograr una mayor justicia en la distribución de la riqueza y el ingreso en el campo, regularización de los títulos de las tenencias legítimas, y se evitarán los conflictos y las tenencias precarias. Vencedores, como hemos visto, el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación nos prevé toda la política agraria, todo el incentivo por parte del Estado para lograr la soberanía alimentaria, entre otras, además de la superación del nivel de vida de los campesinos en nuestro país. Cabe destacar, y les voy a mostrar este artículo de prensa, fíjense, Casa de la Alimentación. Les comento en qué consiste. En este artículo nos destacan un programa social que se está llevando a cabo en nuestro país en estos momentos. Nos dice, el objetivo de esta política social es llegar a los sectores de menos recursos económicos y atender a una población que no cuenta con medios para adquirir los alimentos. A través de estas casas de alimentación se busca bajar los niveles de desnutrición en la población infantil y ancianos. ¿En qué consiste esta casa de alimentación? ¿Qué se les da allí en esa casa de alimentación? Tenemos el almuerzo y merienda balanceada, y dicho beneficio es por 6 días a la semana. De esta manera, vencedores, les recuerdo que para la próxima clase es de carácter obligatorio que traigan a clase su Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, así como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nos vemos en la próxima clase. Chao.